Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí. Nosotros vamos a hablar del tratamiento y lo que hacemos con los adenomas hipofisarios. Entendemos que es un tratamiento multidisciplinario que involucra toda la parte médica con el endocrinólogo, que es generalmente los que reciben los pacientes, el neurocirujano y eventualmente el radiocirujano. Vamos a iniciar. Siempre introduciendo con las generalidades de los adenomas de hipófisis. Sabemos que tienen una incidencia de un 10 a un 20% de todos los tumores intracraneales, o sea que son bastante frecuentes. El adenoma no funcionante, o lo que le dicen el null cell adenoma o non-functional pituitary adenoma, es entre el 15 y el 30% de todos los adenomas pituitarios. 10% son incidentalomas, es decir, pacientes que se les descubre un adenoma de hipófisis en una situación fortuita, es decir, una caída, un chequeo, etcétera, etcétera. Sabemos que en un estudio japonés el 40% de esos casos a 5 años va a crecer. Del 24 al 80% de los pacientes operados van a tener algún resto o algún tipo de recidiva tumoral. Y todos estos van a tener un 67% de crecimiento a largo plazo. Es decir, cualquier recidiva, cualquier resto, en un 67% de los casos va a tener algún tipo de evolución. Incluso aquellos pacientes que tienen recesión total de la lesión, en una resonancia de control, del 10 al 20% van a recurrir en algún momento. Eso depende mucho de la tasa de agresividad de la lesión, por anormalidades de la proteína G, mutaciones de los genes P53, el Ki67 y algunos subtipos que hay de adenomas, según la World Health Organization del 2017, como son el adenoma ACTH silente, o sea que es positivo a inmunohistoquímica para ACTH, pero no lo expresa clínicamente, aquellos pacientes con prolactinomas en el hombre y aquellos pacientes con acromegalias de tipo no densamente granulado. Hay unos que son densamente granulados, otros que no son no densamente granulados. Aquellos que son no densamente granulados tienden más a recurrir que el resto. Entonces hay que tener en cuenta el diagnóstico inmunohistoquímico porque sabemos que en esos pacientes uno tiene que ser más agresivo, sobre todo con la radiación. La edad es el adulto joven, cuarta, quinta década de la vida para ambos géneros. La radioterapia convencional tiene un alto riesgo de complicaciones, sabemos, neuropatía óptica, alta incidencia de neuropatía óptica, trastornos cognitivos, de hipopituitarismo, de cerebrovascular y de algunas neoplasias radioinducidas. Y la radioterapia quirúrgica para tratar las recurrencias y los residuos tumorales. Para tener un resumen anatómico del área, pues sabemos que este es un corte que está exactamente, es un corte sagital, ¿correcto? Que ha pasado exactamente por la línea media, porque tenemos incluso el tabique anatómicamente completo, con su parte ósea, con su parte cartilaginosa, y pasa por el medio del seno esfenoidal, y sabemos que en el techo, después del techo del seno esfenoidal, viene la famosa silla turca, que aloja a la glándula hipófisis y que se une al hipotálamo o al infundíbulo a través del tallo pituitario. Vemos la carótida de seno cavernoso aquí, la carótida supraclinoidea aquí, y la vía visual, el nervio óptico saliendo del canal. El quiasma debe ser este que está aquí, después la cintilla hasta el infundíbulo. Entonces, estas anatómicas que vemos aquí explican por qué cuando crece el tumor de hipófisis a usted le va a dar la hemianopsia bitemporal, ¿correcto? Porque está en relación directa con la vía visual. Por otro lado, inducimos que, a mi entender y a mi experiencia, la vía natural para resecar esos tumores es la vía transesfenoidal.
que va a través de la nariz directo aquí al área de la silla turca. Aunque vemos claramente que tenemos una opción intracraneal que es cada vez menos frecuente que se utilice. Próximo. Lo clasificamos, es una clasificación simple, nos permite reconocer rápidamente de qué estamos hablando, en tamaño, en funcionalidad. Si es en tamaño, sabemos que los microadenomas miden menos de 10 milímetros, los macroadenomas miden más de 10 milímetros, y basado en la funcionalidad tenemos aquellos que, basado en la clínica, en los niveles hormonales y en la inmunistoquímica, nos pueden dar no funcionantes, aunque nos pueden dar algunos subtipos que tienden a ser más agresivos, o los funcionantes que nos van a producir el síndrome de amenorrea galactorrea si producen prolactina, la acromegalia si produce hormona de crecimiento, la enfermedad de Cushing si produce ACTH, y algunos que pueden ser mixtos también. Próxima. Y el manejo, como comenté, es multidisciplinario. El manejo médico, a través del endocrinólogo, sabemos que si es un prolactinoma vamos a tratar... ¿Está funcionando? Sí, el pointer. El pointer. Para que no tenga que entrar. ¿Dónde? ¿Cuál es? El brillante, el último. El último, ok. Sabemos que entonces Vean, que yo hablo por aquí o por aquí. Bueno, vamos a quedarnos con los dos. Entonces, sabemos que el tratamiento médico es del resorte del endocrinólogo. Hay muchas drogas aprobadas por la FDA, en investigación por la FDA. Sin embargo, en nuestro país contamos solamente con estas: la bromocriptina y la carbergolina para todo lo que tenga que ver con los prolactinomas, que es el primer, digamos, el primer escalón de tratamiento. Siempre es del endocrinólogo y es con medicina, a menos que hayan algunas opciones. Que la paciente tiene 35 años y quiere quedar embarazada, yo entiendo que ahí uno le puede dar el chance de operarla. Tengo un par de hijos por ahí, como digo yo, es decir, pacientes que yo operé que querían quedar embarazadas y quedaron embarazadas. Como le digo yo, porque me la traen, los pacientes vienen, mire, este es su hijo. No, ese es tuyo y de tu esposo, pero yo te operé. Si la paciente quiere quedar embarazada, yo entiendo que es una buena opción la cirugía. ¿Por qué? Porque la cirugía baja la hormona de manera inmediata. El octreotide que tenemos aquí, el octreotide LAR, el sandostatin, lo podemos usar para las acromegalias, pero sabemos que hay algunos que no van a responder. Si hay un receptor 5-HT que no debe estar, en algunos está, en otros no, sabemos que no va a responder a octreotide. Uno se lo da, pero uno no tiene la opción de saber si esos receptores están presentes o no. El pebixoman, esto es para la hormona, esto es obviamente para la acromegalia, es muy caro y no está en el país. Y para la CTH hay algunos, pasilotide, hay algunas drogas buenas, pero aquí solamente contamos con el ketoconazol, que ustedes conocen bien, que es hepatotóxico y que uno no lo puede usar por mucho tiempo. Por eso yo entiendo que, salvo el prolactinoma, el tratamiento quirúrgico es el tratamiento inicial. La craniotomía se usa en algunos casos, pero ya lo que hacemos es la vía transesofrenal endoscópica pura en casi todos. Y como tratamiento adyuvante tenemos la neurocirugía con Gamma Knife, que es nuestra plataforma preferida para dar soporte a todos estos pacientes. Sabemos que hay muchas plataformas de radiocirugía, pero entendemos que la radiocirugía con Gamma Knife es la más precisa, ya que nosotros fijamos la cabeza del paciente y digamos, y uno la coloca en tal posición que la máquina, o sea, el rayo va moviendo el objetivo. Hay otras plataformas, una que mueve la cabeza, la mueve aquí, nosotros no tenemos mucha confianza en esa plataforma. Realmente para lesiones estamos hablando pequeñas, alrededor del nervio óptico, alrededor del tallo pituitario, porque entendemos que la fuente de luz debe ser fija. La fuente
de radiación debe ser fija. Sigue. Entonces, nosotros preferimos la vía endoscópica, como dije. ¿Y por qué? Por muchas razones. Porque uno hace un túnel submucoso que ya no lo hace, hay una amplia exposición del seno esfenoidal entero, hay menores posibilidades de reoperaciones, el trauma facial es menor, mejor confort postoperatorio, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, próxima, es esto. Tenemos un campo visual más amplio, un control de la neuroanatomía, de la anatomía neurovascular. Este es el nervio óptico, esta es la prominencia carotidia, esta es la silla turca, y cuando uno domina todo eso nos permite ser más oncológicos, más agresivos con la recesión. Próxima. Porque detrás del techo tenemos la arteria carótida, por eso tenemos que tener cuidado. La arteria carótida, la hipófisis, y adelante es la vía visual y el quiasma. Próxima. Entonces, estas son las ventajas fundamentales del endoscopio. Cuando hacíamos la vía transesfenoidal con microscopio, poníamos el espéculo y el microscopio, la fuente de luz estaba fuera del cráneo. Estaba cerca de la nariz, pero fuera del cráneo. Lo que quiere decir que nosotros veíamos esto. Veíamos un túnel y en el fondo veíamos la luz. Pero cuando usted lleva la luz hacia el objetivo quirúrgico, pues usted va a ver el objetivo quirúrgico de esa manera. Amplio, iluminado, que le va a dar a usted seguridad en trabajar sobre la lesión que usted eligió operar. Próxima. Este es el instrumental que utilizamos. Una cámara Full HD, algunos instrumentos importantes, las curetas, el telescopio, o sea, la fuente de lo que mira. Esta es la fuente, las fuentes de luz, la torre, el neuronavegador. También usamos un drill de alta velocidad. Próxima. En el preoperatorio, ¿qué hacemos? Antecedentes del paciente, por supuesto una campimetría, un examen neurooftalmológico, por supuesto una evaluación exhaustiva y un seguimiento endocrinológico, una evaluación también por el otorrinolaringólogo, una planificación preoperatoria. Si vamos a usar navegación, usamos navegación, y siempre tener estudios de alta resolución y de alto nivel de calidad, como son una resonancia contrastada, la tomografía de senos paranasales y muchas veces, sobre todo si navegamos, una angiotac cerebral. Próxima. Este es el trabajo en equipo con el otorrino. Trabajamos con un otorrino porque él sabe de nariz, entra con el endoscopio por la nariz, se expone, y nosotros los neurocirujanos hacemos el resto. El neurocirujano tiene su exposición pituitaria, identifica las referencias anatómicas, usa técnica a 2 manos, microquirúrgica, y el otorrino preserva la anatomía y la función de la nariz sobre todo. Y entre los dos tenemos ajustes, manejo del instrumental, manejo del campo en momentos de crisis y aumento de la eficiencia por tener alguna segunda opinión. Siempre es bueno trabajar. Los lobos salen a cazar de a 2, dicen por ahí. Entonces, o en manada. Lo que quiere decir siempre, eso del cirujano que trabaja solo ya eso no existe. Próxima. Yo voy a ir rápido con esto porque son temas quirúrgicos, pero ¿qué tan grande tiene que ser la esfenoidotomía? O sea, la apertura del rostrum esfenoidal para llegar a la silla turca, que es esta que está aquí. Bueno, lo más amplia posible. Tiene que abrirla entera para uno poder identificar todos estos elementos anatómicos, como son la protuberancia carotidia de un lado, la protuberancia carotidia del otro, el nervio óptico de un lado, el nervio óptico de otro, el plano esfenoidal, el tubérculo celar, la silla turca y lo que le decimos el receso clival, que es el famoso hueso que se llama clivus, que se ve de dentro y se ve como un receso. Próxima. Y usamos una técnica que puede ser unibinarinal. Nosotros preferimos la binarinal. ¿Qué quiere decir esto? Que usted usa las 2 manos, pone el endoscopio en el orificio derecho, en la parte alta, pone
un aspirador a lo que serían las 6 de la tarde. Y del otro lado puede utilizar cualquier disector, incluso fíjese que aquí el cirujano está pidiendo otro instrumento más, porque se pueden utilizar 4 instrumentos a la vez. Sí. Técnicas de recesión, sabemos que cuando son grandes tumores hacemos casi siempre lo mismo. Resecamos primero la parte baja, después resecamos la parte donde está el seno cavernoso, de esta manera, y por último cae la parte superior. Evidentemente, si usted lo vacía por abajo y por dentro, la parte posterior cae sola al área quirúrgica. Cuando tenemos tumores microadenomas, sobre todo en Cushing se ve mucho que buscamos la que se llama la pseudocápsula. Aquí está muy lindo, usted busca la pseudocápsula, a veces no la encuentra tan bien, pero uno lo que hace es tratar de quitarla, porque en Cushing dejar la pseudocápsula implica una recidiva 2-3 años de la enfermedad, y si la saca, pues puede curarlo el paciente. Próxima. Este es un masculino. Aquí vamos a hacer algunos casos, un macroadenoma de hipófisis. Entonces tenemos que es un señor que tiene una hemianopsia bitemporal, es un tumor no funcionante, y vemos cómo vamos abriendo aquí la dura madre, y fíjense cómo uno empieza, va a correr rápido, pero uno empieza generalmente por abajo, después sigue por los costados, y después por último lo que uno hace es resecar lo de arriba. Aquí está todo resecado, ahí está la glándula sana. Próxima. Y esta es el resultado de la resección completa. Fíjense la glándula aquí, el tallo y la lesión, una resección completa. Generalmente se llena de líquido cefalorraquídeo, sobre todo cuando son muy grandes esas lesiones, pues el líquido cefalorraquídeo tiende a rellenar todo lo que queda vacío en el encéfalo. Próxima. Esta es una acromegalia que fíjense que tiene la glándula desplazada hacia un costado. Esto es el pre y esto es el post. Tengo mucho tiempo que no veo ese paciente. Entonces uno toma su biopsia y uno lo que hace es la técnica a dos aspiradores, con uno aspira, con otro empuja, reseca, descoloca para poder sacar, y fíjense cómo queda la lesión completamente. Miren la glándula aquí, bien rosadita, del lado izquierdo, y la recesión completa. Próxima. Este es el paciente antes, estaba bien. El acromegálico tiene como un mixedema, como una retención de líquido que lo pierde rápidamente. En las 2 primeras semanas él hasta pierde kilos, pierde libras. Fíjense aquí cómo estaba, y fíjense aquí ya un tiempo después. Lo he perdido de vista, me gustaría saber cómo está. Próxima. Otro caso, esta sí es una paciente que tenía una hormona de crecimiento en 131 y tenía todas las complicaciones. Miocardiopatía hipertrófica, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, había sido operada 2 veces por craniotomía. Esta era la lesión, ya la habían operado 2 veces. Entonces, aquí vemos ya cómo está la recesión completa, y ahí cuando sabemos que podemos hacer un trabajo de tipo curativo, entonces nosotros tratamos de resecar la cápsula. En este caso, fíjense la cápsula de la paciente. Resecamos la cápsula y próxima. Una paciente que hasta hace poco tenía una hormona en 1.2, mejoría de la función miocárdica por eco, normotensa y metabólicamente en una mejoría absoluta, y una recesión completa, que es lo que uno busca. Estoy mostrando
lo que uno busca. En pocos segundos comenzaré a mostrar cuáles son las bondades del Gamma Knife para cuando uno no puede sacar todo el tumor. Próxima. Este es otro caso de una paciente con una microadenoma y una enfermedad de Cushing, con un cortisol bien alto, con una CTH bien alta, con un cortisol en orina alto. 37 años. Hay mucho rojo, pero se ve a través de la glándula sana. Identifico dónde está la lesión, vemos que comienza a salir la lesión. Y uno lo que busca es justamente resecar toda la lesión y posteriormente hacer esto, que es buscar la cápsula. Uno curetea, busca, reseca y posteriormente, y aquí va a venir, uno reseca eso que viene ahí, que es la cápsula. Y esa va a ser la diferencia entre una recidiva precoz y una recidiva y una curación. Tengo 10 años siguiendo a esa paciente y está endocrinológicamente normal. Próxima. Posoperatorio, se fue el micro y el mire, ACTH en 12, cortisol basal en 2 y próxima. Ella no tiene problema en decir que la muestre, eso era antes y eso era después. Próxima. Lo que quiero decir con esto es que existe un rol para la craniotomía en los pacientes con adenomas. Existe un rol que puede ser una gran operación de craniotomía de base de cráneo de las clásicas, o puede ser una supraorbital eyebrow approach, que es una pequeña incisión a nivel de la ceja, haciendo una pequeña craniotomía, y eso le da a usted, como dicen ellos, el sweet spot de la técnica, o sea, le da toda esta posibilidad de approach fronto-basal, frontotemporal y basal. Próxima. Este caso lo usamos así. Este paciente era un señor mayor, pero tenía un déficit visual progresivo. ¿Y qué pasa fundamentalmente? Que sabíamos que si sacábamos esto no le íbamos a solucionar el problema, porque este era un adenoma con realmente una forma bastante rara. Pero lo que le estaba dando el déficit era esta parte posterior, aquí, que daba sobre la parte más anterior del quiasma y la cintilla, sobre todo de este lado. Próxima. Esta es la técnica. Próxima. Vamos a ver el video. Eso sí quiero que lo vean. Fíjense que con esa pequeña craniotomía exponemos la carótida, exponemos el nervio óptico, lo hacemos todo muy suavemente, ahí se expone la carótida, la arteria. Ahí hay lo que le dicen la técnica de retractorless, sin retractores, pero eso se puede hacer a veces no. Eso depende de cómo está el cerebro. Y ahí tenemos la lesión. Ahí tenemos la lesión. Ahí estamos resecando la lesión. Fue una buena decisión ir por arriba porque era muy duro. Hay veces que esa dureza, fíjense que hay que cortarlo con tijera. Esa dureza impide a muchas veces poder sacarlo por la nariz. Ahí está ya la recesión completa. El óptico, ahí. Sigue. Y ahí está. Recuperación visual completa. Fíjense que estéticamente quedó muy bien. Y fíjense aquí que la recesión salió todo el tumor. Ahí quedó un hematomita pequeño. Y el paciente está súper bien. Próxima. Ahora sí, ahora que entramos en... A mí me dijeron que eran 20 minutos. Yo dije, bueno, yo voy a comenzar a hablar y me paran cuando se cansen. ¿Cuál es el rol de la radiocirugía en los adenomas hipofisarios? Entonces, tenemos que es un tratamiento complementario a la cirugía para lesiones residuales o recurrencias, por supuesto.
¿Y para qué me pusiste? Entonces, bueno, persistencia en estados hipersecretorios de los tumores funcionantes. Si es un tumor funcionante que quedó un pedazo detrás de la carótida o algo, va a seguir funcionando, hay que darle radiocirugía. Invasión del tumor en el seno cavernoso, casi siempre nosotros podemos abordar el seno cavernoso. De hecho, lo hacemos en algunos casos elegidos, sobre todo cuando son acromegálicos, cuando tienen Cushing. Cuando son no funcionantes, realmente no nos arriesgamos tanto porque sabemos que el paciente no está siendo dañado, entre comillas, por un tumor y que se puede tratar perfectamente con radiocirugía. De cualquier manera, aunque usted invade el seno cavernoso en un tumor no funcionante, siempre va a tener que recurrir a la radiocirugía. Lo que usted hace es reducir aún más la masa celular productora de hormona. Y esos tumores silentes con inmunistoquímica positiva para ACTH, el famoso adenoma con células de Krupp, el prolactinoma en hombres, y el acromegalia con células no densamente granuladas, todos deben ser irradiados porque van a recurrir eventualmente. La cirugía es el tratamiento de primera línea. Si hay compresión de vía visual o si es un tumor funcionante. Entendido que si no hay ninguna de las dos y debe tratarse y el paciente tiene un perfil quirúrgico malo, puede ser tratado upfront, o sea, puede ser tratado de entrada. Por ejemplo, yo tengo un caso que voy a hacer de una acromegalia que el paciente tenía o tiene kissing carotid arteries, o sea, se pegan. Y yo traté de entrar y se rompió la carótida. Hubo que ponerle un stent ahí mismo, o sea, fue medio catastrófico. Se controló el sangrado, bajamos a hemodinamia, se le colocó un stent, el paciente está muy bien, pero tiene su tumor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues le vamos a dar radiocirugía upfront. Porque no hay forma de entrar ni por arriba, porque el tumor está muy bajo en la silla turca, ni por abajo, porque las dos carótidas están pegadas. Entonces, no nos queda de otra que darle la radiocirugía. En algunos casos, como dije, puede usarse como tratamiento primario, puede haber algunas limitaciones por tamaño y localización. La compresión del nervio óptico contraindica un tratamiento en una sesión. Antes, y de eso va a hablar el doctor Specter. ¿Dónde está? Se fue. Míralo ahí. Antes teníamos una premisa de tratar los tumores o que tuvieran un poco separados de la vía visual, por lo menos 1 o 2 milímetros, o tener que bajar la dosis para no pasar de 8 grays. Pero ese cuento ha cambiado bastante y nosotros somos realmente pioneros en eso. Aunque decía, había un programa cuando yo era niño que decía, aunque usted no lo crea, pero sí, el Centro Gamma Knife Dominicano es pionero en lipofraccionamiento a nivel mundial. Nos ha ido muy bien. Specter va a hablar de eso, correcto. Pero ya para nosotros no nos contraindica, o sea, no nos contraindica el tratamiento estar cerca del nervio óptico, simplemente lo hacemos de manera fraccionada. Fraccionada es de 1 a 5 sesiones, 10 consecutivos. Y obviamente la dosis para tumores productores de hormonas son mayores que para los no funcionantes. Próxima. Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales de la radiocirugía? Bueno, la normalización de la secreción hormonal. Para eso se logra, pero aquí sabemos bien por qué nosotros preferimos operar estos tumores antes que darle Gamma Knife de entrada. La acromegalia va a normalizar su hormona en un 29 o un 82% de los casos, según los estudios, en 20 a 28 meses. O sea que puede durar 2 años en normalizarla. En esos 2 años, usted tiene que tratar de darle sandostatin y ver si el sandostatin le funciona a ese paciente. Para el Cushing, la latencia son de 14 a 18 meses y para el prolactinoma de 16 a 20 meses. La preservación de la función pituitaria es uno de los objetivos también de la radiocirugía y la preservación de la visión. Próxima.
El planning. ¿Qué planificación hacemos para esto? Tiene que tener una alta conformalidad, tiene que tener una dosis recibida del nervio óptico no más de 8 Grays. Esto es un dogma que ha cambiado. O sea, eso es cuando aprendimos a hacer Gamma Knife hace 10 años, nos decían que no podíamos pasar de 8 Grays, pero hay estudios que incluso nos dicen que podemos llegar hasta 12. La dosis recibiva por la hipófisis no debe ser de más de 15 Grays, y la dosis marginal de un tumor no funcionante no debe ser menor a 16 Grays. La dosis marginal de un tumor funcionante no debe ser menor a 25 Grays, y la distancia para lograr un tratamiento seguro y efectivo debe ser esto ya, como dije antes, es algo que no corre porque tenemos el fraccionamiento. Próxima. Este es el equipo. Fíjense, estos muchachos, nosotros nos teñimos el pelo para sacarnos la foto. Esta foto tiene como 15 años, creo yo. No, como 10. Bueno, entonces la técnica radioquirúrgica que utilizamos. Usamos el ángulo del marco inclinado, paralelo al eje del aparato óptico, o sea, lo que le dicen la línea óptico órbito-meatal. O se puede inclinar la cabeza a 72 grados para que la entrada del rayo sea paralela al aparato óptico. Limitar la dosis de 8 a 12 Grays al 1% del volumen del aparato óptico. No es que todo el volumen va a tener 12 Grays. Tenemos que limitarlo al 1% del volumen del aparato. Y la suspensión de toda medicación dirigida al tratamiento de adenomas debe ser suspendida 6 semanas antes del tratamiento. O sea, la carbergolina, el Dostinex, el octreotide o lo que estén dando, debe suspenderse 6 semanas antes y reponer 4 semanas después. Próxima. Hay muchas patologías, hay mucha literatura que avala el tratamiento. Próxima. 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 Ok. Entonces vamos a ver este caso. Este caso es una paciente de las primeras que hemos hecho, que tenía ese tumor invasor al seno cavernoso, que era una acromegálica, y le dimos 20 Grays al 50% de la isodosis. Y fíjense cómo nosotros, antes de eso, vemos que era un tumor bastante duro, incluso lo tuvimos que cortar con tijera, cosa rara. Y fíjense cómo... Y esta paciente es como del 2012 por ahí. Como del 2012. Fuimos sacando todo muy de a poco. Muy de a poco. Síguela pasando ya. Gracias. ¿Otra vez? Y fíjense cómo con el correr de los años, la lesión se fue reduciendo. Fíjense aquí. Esto es... esa es la línea de isodosis, es decir, hasta ahí llega el 50% de la isodosis. Y fíjense cómo va disminuyendo y disminuyendo. Disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Fíjense aquí cómo estaba lleno, lleno, lleno. Fíjense que aquí ya, esto es del, no veo bien el año, pero bueno, habían pasado más de 5 años entre esta y esta. Y fíjense que actualmente ella estaba con una hormona de crecimiento en 1.74, o sea, totalmente controlada. Próxima. Otro caso, una acromegalia con invasión de seno cavernoso aquí, más allá de la carótida, con una hemianopsia bitemporal y una hormona de crecimiento en 167. Entonces, ¿qué hacemos? Nos comprometemos a sacar todo esto. Todo esto nos comprometemos a sacarlo. Fíjense que de hecho la cápsula también la estoy sacando. Fíjense aquí la aracnoides. Esa es la aracnoides. A partir de ahí hay líquido cefalorraquídeo. Y esta parte la vamos a irradiar. Próxima. Y aquí está. La parte que irradiamos. Le decimos 30 Grays, estábamos lejos de la vía óptica, impunemente le dimos 30 Grays y actualmente fíjense cómo la lesión desapareció. Esto es antes, ahí está la lesión que había quedado, esto es después. Esto es antes, fíjense que toda la lesión grandota que estaba ahí yo la operé y salió, la vía óptica se resolvió, la lesión que quedó en el seno cavernoso, ahí, desapareció después de la radiocirugía. Y actualmente la tenemos con menos de 0 de hormona de crecimiento. Próxima.
Prolactinoma, 5.400, problemas visuales, descontrol del crecimiento. Se operó por arriba por otro neurocirujano, que era el titular del paciente. Le quitó toda esta parte. La operé por abajo. Quedó este pedacito chiquito, prácticamente nada. Y bajó de 5.400 a 6.000. Próxima. Pero tiempo después, en un control, vemos que vuelve y crece. O sea, era una lesión que estaba un poco descontrolada en su crecimiento. Entonces le dimos radiocirugía y fíjense cómo desapareció completamente la lesión. ¿Ven? Aquí desapareció, aquí desapareció, aquí desapareció. Y actualmente lo tenemos con una prolactina un poquito alta, pero prácticamente normal. Próxima. Y por último, este caso es muy interesante. Es un muchacho de 24 años con gigantismo y con una hormona de crecimiento en 8.616. Entonces, con invasión de los dos senos cavernosos. Entonces, ¿qué hacer con este muchacho? Bueno, decidimos operarle la parte del medio e irradiar los senos cavernosos. Próxima. Y aquí está lo que hicimos. Una recesión parcial endoscópica en el 2021. Fíjense cómo salió todo ahí. Fíjense aquí, todo en el medio ya no está. Y una radiocirugía fraccionada en 5 sesiones, 7,2 Grays, que equivalían más o menos a 19 Grays. Y fíjense el resultado. Próxima. Excelente resultado. Fíjense cómo desapareció toda la lesión. Fíjense cómo quedaron calcados los senos cavernosos, pero vacíos. Es como que fuera un cascarón el seno cavernoso, pero adentro no hay nada. Las lesiones desaparecieron. Y la hormona de crecimiento, que ese muchacho una vez tuvo 8.600, tiene 1.0. O sea que estamos muy contentos con ese caso. Próxima. Conclusiones. Esto es de un equipo multidisciplinario. La cirugía es el tratamiento de elección. Existe un rol para la cirugía alta, de preferencia en condiciones mínimamente invasivas. El 30 al 50% de los pacientes necesitarán algún tratamiento adyuvante. El Gamma Knife es la recomendación para recurrencias o restos como tratamiento adyuvante. Es seguro y altamente efectivo. Logra el control del crecimiento tumoral y la normalización hormonal. Limita la exposición a radiación de las estructuras adyacentes y puede cumplir un rol en el tratamiento primario de casos seleccionados que no puedan ir a cirugía. Y la redefinición de dosis, protección y mejoría en neuroimagen permiten mejores resultados. También existe un rol todavía en definición de la radiocirugía fraccionada en casos seleccionados. Próxima. Aquí le presento a mi equipo de cirugía, lo que le decimos el Skull Base Team, el doctor Acosta, la doctora Vargas y un servidor. Próxima. Y aquí les muestro nuestro equipo de neurocirujanos del Centro Gamma Knife Dominicano, y también el doctor Spectri y la doctora Yasmín, que son físico-médico y radio-oncóloga respectivamente. Así que muchas gracias por su atención. Espero que lo hayan disfrutado. Buenas noches y buen provecho. Disfrutan la comida y tal vez también ponen un poquito de atención a la vez. Nosotros, muchas gracias, nosotros somos un equipo multidisciplinario, como dijo Giancarlo, el Dr. Hernández, y yo quiero presentar ahora en 10-15 minutos por qué hemos logrado una muy alta tasa de control con una muy baja tasa de complicaciones. Nuestro control en tumores en la región celular está entre 95 y 98%, y la tasa de complicación al sistema óptico, que es el que más tenemos que cuidar, pues altamente radiosensible, está entre 1 y 2%. Hace unas décadas esto no era así, y eso es por varias innovaciones, tanto tecnológicos como de procesamiento, que yo quiero presentar brevemente. En el año 2011 implementamos
el primer Gamma Knife. En ese tiempo fue el modelo 4C, la generación 4. Y hace 2 años hicimos un salto por la generación 5, el Perfection, hacia el Icon. El Icon es un equipo maravilloso que no solamente es un Gamma Knife, sino tiene tomografía integrada y varios aspectos que tengan una mejor calidad, mejor seguridad y más eficiente en el tratamiento. Y bueno, a nivel mundial se han tratado ya casi 1.5 millones de pacientes con Gamma Knife en los últimos 50 años. Y tenemos en el mundo un poco más de 300 Gamma Knife, de los cuales apenas son 11 en Latinoamérica. Y uno de estos está en nuestro país. Y interesante, nosotros tenemos el segundo Icon en toda Latinoamérica, el equipo más avanzado luego de México, antes de países grandes como Brasil, Chile, Argentina, Colombia. Un orgullo para nuestro país. Y este equipo nos ofrece una muy alta exactitud geométrica, medido en 0.15 milímetros o 15 microns. Esto es el tamaño de una célula biológica. Un equipo que pesa 20 toneladas, es grande, tiene esta exactitud de una célula biológica en el tratamiento. Y aprovechamos esto para la seguridad y la calidad de nuestro tratamiento, para respetar, como dijo el doctor Hernández, el sistema óptico, por ejemplo, o el sistema auditivo. Otros sistemas donde en el cerebro las estructuras críticas están directamente pegadas a tumores. Tenemos una gran ventaja y es insuperado en tecnología en el mercado. Como yo mencioné, el equipo tiene integrado una tomografía, eso es novedoso, eso nos crea el espacio estereotáctico y también permite tratamientos sin marco estereotáctico con máscara. Máscara tiene la ventaja que es más cómodo para el paciente y también para nosotros. El tratamiento es más rápido. Sin embargo, la máscara termoplástica permite al paciente mover ligeramente. Y en estructuras críticas como el sistema óptico no es prudente trabajar con máscara. Si usamos marco estereotáctico, para evitar que la dosis pase un poquito, 1 milímetro. En radiocirugía pueden ser 10 Gray. Pensamos que aplicamos 10 Gray, pero realmente son 20 y el paciente es ciego o tenga una limitación, déficit campo visual después del tratamiento. Ahí necesitamos muy alta exactitud. Y bueno, a nivel mundial se tratan cada año aproximadamente 50.000 lesiones en la región celular cerca del sistema óptico. Y como sabemos, el riesgo es alto, el sistema es radiosensible, que el paciente tenga un déficit visual luego del tratamiento, como ya dijo el doctor Giancarlo Hernández. Esa es una de nuestras preocupaciones y necesitamos hacer un balance, un acuerdo entre alta dosis al tumor, que puede causar un problema visual por alta dosis que llega al sistema óptico y puede causar una pérdida visual o una dosis reducida al tumor, pero arriesgamos el fallo tumoral y si el volumen del tumor sigue creciendo, entonces también
puede tener un déficit visual por comprime el quiasma o el nervio óptico. Entonces estamos en este juego y esto es un caso que el doctor Fermín de CEDIMAT nos enseñó, nos facilitó un paciente dominicano que no se atendió en Gamma Knife en San Domingo, sino en uno de los top centers en Estados Unidos por un hemangioblastoma con una relativamente alta dosis de 18 Gray. Y el estudio que hicimos en CEDIMAT con resonancia 3 Tesla FLAIR nos enseña una inflamación, un adverse reaction en el sistema óptico, en el quiasma y en el nervio, el tracto derecho, y ese es un estado subagudo de una neuropatía óptica inducida por radiaciones. Eso es algo que puede pasar, ha pasado en un tratamiento en un top center en Estados Unidos, nos ha pasado también hasta ahora en 2 casos donde el paciente ha perdido una parte de su campo visual, pero no se quedó completamente ciego. En ya casi 500 casos de tratamiento exitosos que tenemos de lesiones periópticas. Bueno, la neuropatía óptica inducida por radiaciones es tal vez nuestra mayor preocupación en el tratamiento de tumores periópticos. Es una complicación irreversible, no hay forma de tratarlo, mejorarlo. Puede ser unilateral, bilateral, depende de dónde irradiamos el quiasma, tracto óptico o nervio óptico. Y generalmente, como dijo el doctor Hernández, con dosis única considerado día 12 Gray, una parte pequeña del sistema óptico. Ya mencionó también el doctor Hernández, la dosis al óptico antes, luego de la publicación Tischler, hace 30 años, y todavía mucha gente lo consideran como ley, 8 Gray al máximo al óptico. Sin embargo, luego de Tischler habían varias publicaciones que ahora se considera entre 10 y 14 Gray safe para tratar o para irradiar una pequeña parte del sistema óptico. Y nosotros usamos el límite 12 Gray a un milímetro cúbico, que es una muy pequeña parte del óptico, y con esto hemos tenido mucho éxito. Sin embargo, hay lesiones como un prolactinoma que está directamente pegado al sistema óptico, desplazando un poco el quiasma, y para un prolactinoma, como mencionó el doctor Hernández, se necesita alta dosis. En tumores que son hormone secreting funcionales se necesita una dosis más alta que en adenoma no funcionante, y tomando en cuenta que el sistema óptico que está directamente, el quiasma directamente pegado, es técnicamente imposible dar 25 Gray al adenoma y 12 Gray al óptico. Por Gamma Knife es bueno, tiene un gradiente muy steep. La dosis llega no muy lejos, pero como están pegados, no es una bola mágica. Un poco de la dosis del tumor llega al óptico. Entonces, esto sería imposible tratar con estos requerimientos en una fracción. Sin embargo, se puede tratar con hipofraccionamiento, dividir una dosis, en este caso en 5 días, 7 Gray, y hemos tenido mucho éxito. Como dijo el doctor Hernández, fuimos uno de los pioneros a nivel mundial. Ya tenemos como 300 casos con mucho éxito en fraccionando la dosis. Y hemos investigado
y publicado extensamente sobre el tema. Pero bien, vamos a ver las dos opciones tradicionales de irradiación. El Gamma Knife históricamente da una sola dosis un día y el paciente va a la casa mediodía. Mientras radioterapia, ustedes saben, son entre 10 y 40 sesiones, un mes hasta 2 meses, con pequeña dosis, no tan exacto, no tan selectivo, y el sistema o la teoría de radiobiología es muy distinta. El Gamma Knife o la dosis única funciona, pues una dosis ablativa. Existe a partir de 10 Gray un daño a la microvascularización, un aumento de efecto inmune y también un efecto abscopal. Mientras en radioterapia la terapia funciona porque el fotazo que damos es más grande al tumor que al tejido sano. El tejido sano tiene recuperación, reparación durante cada dosis y así los fotazos son exitosos también. Y radioterapia entonces filtra tumor contra tejido sano. No es siempre así, pero casi siempre. Sin embargo, tal vez con hipofraccionamiento, pocas fracciones, más que una, pero menos que 30, tal vez logramos lo bueno de ambos mundos. Y con menos dosis, por supuesto, entonces hay evidencia clínica inicial positiva, cada vez más los grupos de radioterapia hacen hipofraccionamiento y cada vez más los grupos de radiocirugía hacen hipofraccionamiento. La radioterapia y radiocirugía se acerca, sobre todo equipo de radioterapia y CyberKnife, pero Gamma Knife está también en ese camino, por lo menos varios centros. Falta teoría, estamos trabajando en la teoría con varios grupos internacionales y faltan también estudios clínicos randomizados. Ese fue un primer estudio que hemos publicado en el 2019 comparando hyperfractionation, hiperfraccionamiento contra single session. En total 250 pacientes, follow-up y volumen es parecido. Interesante es que la distancia entre tumor y sistema óptico era cero o contacto directo entre tumor y vía óptica en mucho más casos en el cohorte de hiperfraccionamiento que en el single session, o somos más agresivos cuando damos hipofraccionamiento. Sin embargo, los resultados son muy positivos. La reducción volumétrica del volumen en el grupo de hipofraccionamiento es más rápido que con una sesión, y la tasa de control en este estudio con 98% control tumoral más alto que en fracción única. Y por otro lado, necesitamos ver también complicaciones, y sobre todo la complicación de cambios visuales. Sin embargo, la visión fue mejor en casi 30% de pacientes en el grupo de fraccionamiento y en 16% en el grupo de single session. En ambos casos teníamos una neuropatía inducida por radiaciones, pero de un campo visual limitado o no completo. Bueno, también estamos trabajando en la teoría de fraccionamiento, porque eso es algo que está todavía mucho en desarrollo. Fue nuestro primer estudio teórico en el 2019.
No quiero entrar muy profundo en la teoría, pero fraccionamiento, hiperfraccionamiento es positivo nada más si el famoso valor alfa-beta de la lesión del adenoma es más grande que el tejido normal o del sistema óptico. Ese es el caso de adenoma y sistema óptico. Alfa-beta, lesión y tejido normal es el caso de sistema auditivo, schwannoma, y probablemente en próstata es invertido. Y entonces el hiperfraccionamiento nada más es beneficioso cuando el alfa-beta del adenoma o de la lesión es más grande del sistema óptico. Si no, no hace sentido y puede hacer inclusive daño. Yasmin va a decir que está simplificado, pero yo no quiero entrar muy en la teoría, pero hemos publicado mucho sobre el tema, sobre todo los valores alfa-beta en el cerebro eran prácticamente inconocidos. Nada más para meningioma y cordoma habían publicaciones, entonces nosotros hemos investigado estos valores radiobiológicos para craniofaringioma, pituitadenoma funcional, no funcional y el sistema óptico. En los últimos y así podemos calcular vemos el sistema óptico, metástasis tenga más beneficio por fraccionamiento, pero también hasta craniofaringioma se benefician si aplicamos fraccionamiento en lugar de una fracción. Desde 8 años somos un club muy exclusivo, el International Radio Research Foundation, único miembro en toda Latinoamérica todavía, donde participan centros o los top centers en United States, como el UPMC Pittsburgh, que es el Mecca de radiocirugía, pero también está Cleveland Clinic, Mayo Clinic, UCSF, NYU, Virginia es muy activa, y con ellos estamos trabajando. Los líderes del IRF que presentan los estudios, publican los estudios generalmente en los 4 State Lands, Barnett de Cleveland Clinic, Dr. Ciolka y Jason Sheehan, ahora la máquina de radiocirugía que publica, creo, 2 papers por semana. Sin embargo, desde 2 años lideramos un proyecto del hyperfractionation, donde somos lo único dirigiendo, como yo digo, el primer centro fuera de Estados Unidos y Canadá que tiene el honor de dirigir un proyecto, y es el primer estudio sobre hiperfraccionamiento y es la papa caliente realmente en radiocirugía. Yo creo que ningún otro tema es tan importante ahora en radiocirugía como el fraccionamiento. Un gran honor para nuestro centro, para Santo Domingo. Y el hiperfraccionamiento sigue en debate por Gamma Knife. De su tradición es una fracción. Hemos recibido hasta la fecha datos de top center como UVA, Penn State, Northwell, NYU, Cleveland Clinic y varios otros centros. Bueno, para nosotros un gran honor dirigir este estudio, también un gran honor para el país, ¿no? Indudablemente poner al país en alto. Hemos publicado en los últimos años extensamente, tenemos casi 50 artículos publicados en top journals. El año pasado fueron 16, este año 6. Quiero agradecer a nuestros pasantes. Aquí están Saray, Emilio,
y Erwin, que los jóvenes aquí abajo. Desde 2017 trabajamos con Pasante y tenemos la suerte que son muy inteligentes. Ya 3 están en centro de mucho prestigio. Jairo está en Mayo Clinic, Camilo está haciendo residencia en cirugía en Cleveland Clinic y Wenceslao actualmente en Mayo Clinic. Ustedes saben que ni para los americanos es fácil entrar en ese centro para una residencia, mucho menos para un dominicano. Quiero mencionar a Camilo, que ha publicado 9 papers en un año en Gamma Knife, en Top Journals, Neuro-Oncology, Impact Factor 14, y también Wenceslao ha logrado 10 papers, autor de 10 papers, Top Journals también, en un año y medio. Eso es el éxito de mucho trabajo y de mucha inteligencia, mucha pasión. Y quiero agradecer a todo nuestro equipo, los top neurocirujanos, el profesor Stöter, neuro-oncólogo, Yasmin, profesor Stöter, neuroradiólogo, y Yasmin, neuro-oncóloga, y agradecer mucho su atención. Yo sé que tienen hambre y ya fui un poco técnico también, ¿no?